hablar de las pérdidas de la salud, pérdida de la vida y cómo todas estas situaciones riesgosas afectan a la población, a la comunidad. Para empezar a hablar de riesgo, vamos a ver de qué se compone el riesgo. El riesgo tiene tres componentes importantes que comprenderlos va a hacer que podamos hacer una mejor gestión de este riesgo, de estos riesgos que se nos presentan. El riesgo se compone, por un lado, de los peligros o amenazas, ¿sí? Que son todas aquellas situaciones que se pueden presentar en una comunidad, ¿sí? Es la situación concreta que se va a presentar en un momento determinado, ¿sí? Y que va a depender de otros dos elementos, ¿sí? De eso va a depender de cómo el riesgo se presenta, de cuál es el daño que genera y cuáles son las pérdidas que va a generar. Esos otros dos elementos son la exposición a ese peligro, a esa amenaza, y la vulnerabilidad de la comunidad, siendo este, considero que, de los elementos más importantes al momento de afrontar la gestión de riesgo. De estos tres elementos, el peligro, la exposición y la vulnerabilidad, hay dos que son determinantes, ¿sí?, en la magnitud del riesgo que afrontemos, que son la exposición y la vulnerabilidad. Son dos cosas que podemos manejar, sobre las cuales podemos trabajar. Concretamente, sobre las amenazas mucho no podemos hacer. No podemos hacer nada con respecto a una lluvia de 300 milímetros en 2 horas en determinado lugar, pero sí podemos ver cómo estamos expuestos a eso y cuán vulnerables somos. No podemos hacer nada con respecto a un sismo, a una tormenta, ¿sí? Pero sí podemos hacer algo sobre la exposición y la vulnerabilidad de nuestra comunidad a esa amenaza. Y estos determinantes son los que van a condicionar ese tipo de pérdidas o la magnitud de las pérdidas que afrontemos. No es lo mismo un incidente vial con un ómnibus con 40, 50 pasajeros que se dé en la ciudad de Buenos Aires sobre la avenida General Paz, ¿sí? No va a ser lo mismo este riesgo que si esta situación se da en el acceso a Rafaela, y mucho menos aún si este incidente vial se da en el acceso a Gato Colorado, en el norte de la provincia. Bien, así como tampoco es lo mismo que un incidente ferroviario se dé en el centro de la ciudad de Buenos Aires o se dé en la periferia de alguna ciudad de la India. Bien, los peligros son los mismos, las amenazas son las mismas, lo que varía es la exposición y la vulnerabilidad ante estas amenazas. Un ejemplo concreto y local, nacional, es el terremoto de San Juan del año 44, ¿sí? 15 de enero del año 44, imagínense lo que era la ciudad de San Juan. Prácticamente toda la ciudad estaba construida con adobe pesado, y de repente a las 20 horas de esa tarde calurosa de enero se sacudió la ciudad de San Juan con un sismo de 7,5 de magnitud, que fue calculado posteriormente, y esa amenaza, ¿sí?, no generó el mismo impacto en el año 44 que el que podría generar hoy. ¿Por qué? Porque ha cambiado no solo la forma en la que se expone la ciudad moderna de San Juan, ¿sí?, a un evento de este tipo, sino la vulnerabilidad de esa comunidad. Y a eso vamos cuando decimos que exposición y vulnerabilidad son los determinantes de las características de ese riesgo, porque los peligros o amenazas pueden ser las mismas, pero cómo nos exponemos y cuán vulnerables somos es lo que va a determinar el tipo y la magnitud de las pérdidas. Cuando hablamos de este tipo de incidentes, iniciamos describiéndolos como incidentes con víctimas múltiples, pero se pueden dar de dos formas. Podemos tener incidentes con víctimas múltiples o podemos tener desastres. Y estos determinantes son los que van a hacer que hablemos de una o de otra situación. También podemos hablar de cómo se estresa el sistema de respuestas ante un incidente de este tipo. Y esto nos va a permitir explicar la diferencia entre evento con víctimas múltiples y desastres. En un evento con víctimas múltiples, básicamente la demanda, ¿sí?, no supera la capacidad de respuesta del sistema. El sistema se estresa, el sistema se pone al límite, cambia la dinámica diaria de todos los sistemas de respuesta ante un incidente de este tipo.
¿sí? Pero no se ve sobrepasado en su capacidad para la respuesta. Si en un desastre se ve sobrepasada la capacidad que tienen los sistemas para responder a este tipo de eventos. En el gráfico de abajo podemos ver la curva roja y la curva verde, y una línea horizontal roja que marca la capacidad de respuesta del sistema. El área, la superficie de cada una de las dos curvas es similar y habla de la cantidad de pacientes que podemos tener, por ejemplo, en un sistema hospitalario. Pero lo que va a determinar si es un desastre o no va a ser si la forma en la que se presentan en el tiempo esa cantidad de pacientes, si superan o no la capacidad de respuesta. Bien, entonces son diferentes determinantes que van a dar diferentes magnitudes de los eventos y cómo los sistemas van a poder dar respuesta a los mismos. También podemos hablar de incidentes compensados y no compensados. Son otros términos que nos permiten referirnos a lo mismo. Incidentes compensados son aquellos en los cuales, está bien, nos generan una alteración en la dinámica diaria, en la rutina, en la forma en la que trabajamos, pero a pesar de eso podemos dar respuesta. En los incidentes no compensados no podemos dar respuesta porque no tenemos capacidad para absorber esa demanda. ¿Y de qué depende de que un incidente sea compensado o no compensado? Y depende principalmente de falta de planificación. La falta de planificación incluye falta de recursos, factores agravantes como que se vean también afectados hospitales, sistemas de transporte, de comunicaciones. Bien, entonces todo esto englobado en la falta de planificación hace que un evento que pueda ser compensado, que pueda ser un evento con víctimas múltiples, termine siendo un evento no compensado o un desastre. Acá tenemos ejemplos de incidentes con víctimas múltiples. Son todos incidentes en los cuales he participado y he trabajado. Arriba a la izquierda comenzamos con una imagen del incidente ferroviario de Once en el año 2012, febrero del 2012, un incidente con 51 muertos, más de 700 heridos. La segunda foto es la del incidente ferroviario de Flores en septiembre de 2011, 11 muertos, 220 heridos. El derrumbe del gimnasio Villa Urquiza en Buenos Aires, con 3 muertos y 11 heridos. Abajo a la izquierda, una imagen que sintetiza una situación muy particular que hemos vivido, que fue el incendio de la guardia del Hospital Álvarez en Buenos Aires. Realmente fue una situación compleja porque un incendio en un hospital es complejo ya de por sí, implica que tenemos riesgos altos por los pacientes internados, por la demanda desatendida que va a generar eso y por el tiempo de recuperación de las estructuras hospitalarias. La siguiente imagen que vemos ahí es yo creo que lo deben recordar si hacen memoria, la nube tóxica en Buenos Aires, diciembre del año 2011, un incendio en un contenedor en el puerto empezó a generar un gas irritante en la ciudad de Buenos Aires, gas que emanaba en la zona de retiro del puerto y por la pluma de viento empezó a dispersarse hacia el sur de la ciudad. Ya después vamos a volver a charlar sobre este tema por algo muy, muy puntual. Y por último, la última imagen, cómo no recordar la pandemia por COVID, que en sí fue un evento con víctimas múltiples. En algunos lugares ha sido un desastre, en otros no, pero ha sido un evento con víctimas múltiples porque ha sido un evento inesperado y que requirió mayores esfuerzos de todo el sistema de salud para dar respuesta y me parece que es un buen ejemplo de evento con víctimas múltiples. Y después tenemos dos ejemplos de desastres que voy a dar a nivel local, a nivel nacional, que creo que son los dos desastres que hemos tenido en la Argentina. Podemos analizar algún otro evento a ver si ha constituido un desastre o no, pero de estos dos estamos seguros que sí. Uno es el que hablamos recién, que fue el terremoto de San Juan del año 44, y otro mucho más cercano para todos nosotros ha sido la inundación de la ciudad de Santa Fe del año 2003. Esto es un claro ejemplo de desastre, porque ha tenido múltiples factores agravantes, no solamente por la inundación en sí, sino la superficie afectada, la cantidad de población, la pérdida de estructuras sensibles. Y bueno, este es uno de los dos ejemplos claros de desastres
que tenemos en la República Argentina. Y cuando hablamos de víctimas, hay que caracterizar también de qué tipo de víctimas hablamos, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de víctimas cuando enfrentamos una situación con víctimas múltiples. Por un lado tenemos las víctimas primarias, que son aquellas que están en vínculo directo con el evento, ¿sí? Son las afectadas directamente por el evento, sea un incidente vial, sea una inundación, sea un terremoto, sea una tormenta, sea cualquier situación, sí, que genera víctimas, son esas víctimas directas como consecuencias de ese evento. Después tenemos las víctimas secundarias. Las víctimas secundarias son aquellas víctimas que por estrés del sistema de salud, por ejemplo, no reciben una atención adecuada. Un hospital que se ve desbordado en cantidad de pacientes por un evento determinado y que no puede dar respuesta a la apendicitis que llega, a la embarazada que tiene que parir, ¿sí? A cualquier paciente que naturalmente iba a ser un paciente en ese momento, pero hay un hecho que genera una sobrecarga del sistema de respuesta y todos esos pacientes quedan, ¿sí?, afectados porque el hospital no está pudiendo dar respuesta, por ejemplo. Y después tenemos las demandas desatendidas, que de esto vamos a hablar puntualmente con un ejemplo muy concreto y de gran magnitud. Las demandas desatendidas aparecen cuando los eventos son de gran magnitud, de grandes desastres, donde aparece asistencia que naturalmente no está en un lugar, ¿sí? Y hay gente que aprovecha esa asistencia que no es habitual como para tratar de resolver demandas crónicamente desatendidas. Y sobre esto después nos vamos a detener más adelante. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? De gestión del riesgo, ¿sí? Y de los elementos que componen la gestión del riesgo. Hay un ciclo de manejo de gestión del riesgo, ¿sí?, que comienza con la fase de prevención, de preparación, la respuesta en sí ante una situación imprevista y que genera víctimas, y después la fase de reconstrucción, que es cómo salimos de este ciclo ante un evento. La gestión de riesgo se compone de elementos como el mapa de riesgo, que es conocer a qué nos enfrentamos, conociendo esos riesgos, cómo los vamos a reducir y cómo vamos a manejar cada uno de estos elementos. Fundamental y muy importante la identificación y la evaluación de los riesgos que tenemos en cada una de las comunidades en las que podemos llegar a intervenir, sobre todo a nivel local, nuestras comunidades, nuestros ámbitos cotidianos, ¿sí? Si no identificamos los riesgos, no vamos a poder trabajar con ellos. Y es muy importante esto, que nos demos cuenta en dónde estamos, cuáles son esos riesgos que nos rodean, cuáles son las amenazas o los peligros a los que podemos estar expuestos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ¿sí? Y siempre trabajar con hipótesis de máxima. Si algo malo va a pasar de la peor forma en la que pueda suceder, ¿sí? Hipótesis de máxima. Si nunca quedamos cortos con esto. Si algo va a ser malo, va a ser muy malo. Si va a ser grave, va a ser muy grave. Y en base a eso vemos cómo vamos a responder, ¿sí? Y cuando nos ponemos a mirar alrededor, decimos qué riesgos tenemos en nuestras comunidades a nivel local. Y bueno, yo estoy en Rafaela, tengo un autódromo que reúne miles y miles de personas mirando 50 vehículos circulando a 200 kilómetros por hora y eso es un riesgo potencial muy importante que tengo en mi ciudad. Tenemos eventos deportivos, estadios con tribunas repletas, ¿sí? Y son ámbitos de riesgo. Tenemos aeródromos y aeropuertos que son un elemento de riesgos. Tenemos riesgos industriales. Tenemos rutas y autopistas que generan gran cantidad de víctimas a diario. Acá en la ciudad de Rafaela tenemos la ruta 34, que es la más peligrosa de la provincia y aportan gran cantidad de las víctimas en siniestros viales de la provincia. Bien, entonces haciendo un mapa de riesgo vamos a identificar cuáles son esas situaciones problemáticas que nos van a generar inconvenientes en las cuales tenemos que prepararnos para dar respuesta. Y vamos a iniciar con la prevención, ¿sí? Vamos a ver qué podemos hacer sobre los tres componentes de riesgo. Tenemos peligro, exposición y vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué podemos hacer previamente a tener una situación amenazante? Sobre el peligro muchas veces podemos hacer y no. Sobre un incidente vial podemos prevenirlo con educación vial, pero con eventos climatológicos difícilmente podamos prevenir sobre la amenaza misma, pero sí sobre la exposición.
y la vulnerabilidad. Y estos son los elementos sobre los cuales tenemos que trabajar a nivel comunitario, ¿sí? La prevención, sobre todo sobre la exposición y la vulnerabilidad. La preparación es la clave para dar respuesta ante un evento riesgoso, ¿sí? O el riesgo de un evento. Eh, la preparación. Vamos a enumerar en forma rápida ahora, después nos vamos a detener un poquito más sobre los elementos que componen la preparación. Trabajo en equipo, la capacitación, la conformación de los comités de crisis, el establecimiento de las cadenas de mando, tener un buen plan de contingencia, los simulacros como elemento de preparación, sobre todo para los vínculos interinstitucionales que son fundamentales, ¿sí? En la gestión de riesgo. El manejo del recurso humano, sabemos que tenemos y que nos falta en cuanto a recursos humanos, los recursos materiales, ¿sí? La infraestructura para dar respuesta, infraestructura no solamente del sector salud, ¿sí? Porque esto es un trabajo interinstitucional, acá tienen que ver la medicina prehospitalaria, la medicina hospitalaria, los equipos de rescate, bomberos, las instituciones de protección civil, ¿bien? Son muchas instituciones que trabajan en conjunto, ¿sí? Y que tienen infraestructura con la que responder, recursos humanos, recursos materiales, y tenemos que conocerlos para poder prepararnos para el día que los necesitemos. Sistemas de registro, esto es fundamental. Cuando tenemos un incidente con víctimas múltiples, lograr registrar las víctimas, sus datos, dónde están, qué les pasó, si están vivos, si no están vivos, ¿sí? Los protocolos de comunicación internos y externos, comunicación entre los equipos intervinientes y comunicación hacia afuera, hacia los medios de comunicación, hacia la sociedad, hacia la comunidad. Esto es muy importante, poder informar e informar bien, ¿sí? Hay que informar bien cuando hablamos hacia afuera, porque lo que reciba la comunidad va a ser fundamental para que pueda enfrentar resilientemente cualquier evento de este tipo. Los sistemas de alerta temprana, tanto para los equipos que intervienen como para la comunidad en general. Bien, y todo esto es suficiente. Si hacemos todo esto, si nos preparamos, si ponemos énfasis en cada uno de estos puntos, ¿va a ser suficiente? No, nunca va a ser suficiente, porque siempre vamos a pensar en hipótesis de máxima. Siempre vamos a pensar que lo que tenemos y, lo que no, y en lo que nos hemos preparado no va a alcanzar, porque es la forma en la que nos sigamos preparando, ¿sí? Después viene la fase de respuesta ante un evento. Y la fase de respuesta se compone de una sucesión de elementos. El primer elemento para una respuesta satisfactoria es la seguridad de todos los equipos intervinientes, ¿sí? Este es el primer elemento, ¿sí?, a destacar y a tener en cuenta cuando uno va a dar respuesta ante un incidente con víctimas múltiples. El segundo elemento, si el primero es la seguridad, el segundo vuelve a ser la seguridad, ¿sí? La seguridad de todos aquellos que intervienen en la respuesta ante un evento con víctimas múltiples. Esta imagen de acá es del mes de marzo, hace poquito, un tiroteo dentro del hospital de Gonet, en La Plata, en el Gran La Plata. Podemos tener situaciones de inseguridad en la calle, adentro del hospital, podemos vernos afectados de forma directa, ¿sí?, en nuestra labor, y hay que reparar siempre en la seguridad. Por último, la seguridad también. Tercer elemento a tener en cuenta, la seguridad. Esta imagen que vemos acá, lo recordarán, es el incendio en los depósitos de Iron Mountain, en Barracas, en Buenos Aires. Eh, Cae esa pared y mata a 10 personas, 9 bomberos y un miembro de la Dirección de Protección Civil de la ciudad. Estas 10 víctimas fueron víctimas primarias de este evento, y cómo olvidarlo, ¿sí? Estaba a poquitos metros de esa pared cuando cayó, y en ese momento quizás no hubiésemos imaginado que esto iba a suceder, y sucedió una vez y sucedió horas después otro derrumbe que obviamente ya con todas las precauciones tomadas no dejó víctimas. Pero bueno, estas son las desatenciones a la seguridad que generan víctimas en los respondientes, en quien está trabajando, ¿sí?, en la respuesta a un evento. Y no tiene que haber víctimas dentro de las personas que responden a un evento de este tipo. Y hay otro elemento más, ¿sí?, que quiero destacar, que es la estabilidad emocional de las personas que responden a eventos de este tipo. Uno tiene que estar bien, tranquilo,
¿sí? Para poder trabajar en la respuesta a un evento de este tipo. Y les voy a dar un ejemplo. Antes mencionaba la nube tóxica hace más de 12, 13 años en Buenos Aires, donde la ciudad se vio invadida por un gas irritante que generaba irritación en los ojos, en las mucosas. No sabíamos qué era. Yo llego con una unidad del SAME, del equipo de víctimas múltiples, a la esquina de Corrientes y 9 de Julio, frente al obelisco. Miro hacia el norte, el gas este que había en el aire venía desde el norte, la gente salía corriendo desde el microcentro, alejándose del microcentro, no sabíamos qué era este gas, podía ser cualquier cosa, podía ser peligroso. A unas pocas cuadras de ahí estaba mi casa, en mi casa estaba mi mujer con mi hijo recién nacido, el del medio, el más chiquito no había nacido todavía, el del medio tenía un mes de vida y mi hija, la mayor, estaba en la escuela. Estaban a unas 10, 15 cuadras del lugar. Imagínense mi preocupación. ¿Sí? Yo trabajando con esa situación, sabiendo que mi familia podía estar en peligro también. ¿Sí? Eso hace que uno no trabaje bien, que uno no tenga la cabeza puesta donde tiene que tener. Lo primero que hizo fue miré la bandera argentina en la Plaza de la República, frente al obelisco, no por un acto patriótico, simplemente para saber de dónde venía el viento y para dónde iba a ir esa pluma. La llamo a mi mujer y le digo, agarra a Benicio, pasa a buscar a Pierina y se van al DOT, al shopping. Van a estar contenidos, van a poder pasar horas ahí, van a tener dónde comer, los chicos se van a entretener, bien, y vamos a ver qué pasa con esto. Hacia el otro lado donde viene el viento. Bien, esto queda estabilidad emocional en la persona a la que responde. Bien, recuerdo en una capacitación en estructuras colapsadas y búsqueda y rescate, un comandante de bomberos chileno nos contaba que cuando tienen alarmas y alertas por sismo, lo primero que hace es la dotación completa de bomberos, salir a recorrer la casa de cada uno de los bomberos, asegurarse que su familia está bien y recién ahí salen a la calle a trabajar. Eso es estabilidad emocional en los equipos de respuesta. Y después llega la respuesta. La primera fase, obviamente, siempre es la búsqueda de rescate. En esta fase suele participar personal especializado en tareas de búsqueda y rescate, y muchas veces también interviene personal sanitario. Hay médicos entrenados en el trabajo en terreno que pueden trabajar con una víctima atrapada, sobre todo cuando hay procesos prolongados de extracción, de extricación, de rescate, y necesitan esas víctimas recibir soporte vital. Pero bueno, eso requiere capacitación, entrenamiento. Otra de las etapas es el triage, que es una vez que contamos con las víctimas fuera del área de impacto, el primer triage es la clasificación, es determinar cómo vamos a evacuar a las víctimas, cuáles tienen prioridades en base a ciertos criterios que ya los vamos a ver después. Bien, la estabilización y el traslado, que pueden darse por tierra, por agua, por aire. Hay que sacar a los pacientes de ese lugar donde están. Y un punto muy importante es el manejo de cadáveres, sobre todo cuando tenemos situaciones que generan gran cantidad de cadáveres, el manejo de los mismos es fundamental por muchas cuestiones, ¿sí? Desde cuestiones éticas hasta sanitarias, y hay que tener protocolos bien establecidos del manejo de cadáveres, sobre todo cuando tenemos grandes cantidades de cadáveres que no las podemos manejar en una morgue o no hay lugar, como estas fotos que estamos viendo ahí, y tenemos que ver qué hacemos, ¿sí? Y algo tiene que estar preparado de antemano para cuando tengamos cantidades de cadáveres que no las podamos manejar, ni en las morgues, ¿sí? Ni en las formas habituales que lo hacemos. Y uno de los puntos más importantes, ¿sí? Es la evaluación continua y el acompañamiento de todo el personal que participa, ¿sí? En labores e incidentes con víctimas múltiples. La salud mental del personal es muy frágil en estas situaciones, en el durante y en el después. Durante el evento, durante el trabajo y después, una vez que todo acaba, es muy difícil, ¿sí? Para, para la gente, sobre todo aquellos que están menos habituados, poder manejar las emociones que generan la intervención en este tipo de situaciones, sobre todo cuando hay grandes cantidades de víctimas. Bien, y la participación de equipos de salud mental dedicados al acompañamiento de los equipos de trabajo es fundamental y marca la diferencia, ¿sí? Entre la recuperación o no de este personal y de la posibilidad de volver a trabajar en situaciones de este tipo. Insisto con esto, no hablo solamente de personal sanitario ni personal médico.
Bien, hablo del personal sanitario, del personal de bomberos, de los equipos de rescate, del personal de protección civil, de la policía, ¿sí? De todos aquellos intervinientes en una situación de este tipo. Después de la fase de recuperación, ¿vamos a volver a la normalidad? Bueno, esto depende de muchas cosas. Creo que lo importante no es volver a la normalidad, sino es volver más fuerte de lo que estábamos, más preparados y habiendo aprendido todas las lecciones que estas situaciones nos enseñan. Hablábamos antes del triage y me quiero detener acá. El triage es algo fundamental en cualquier situación que genere gran cantidad de víctimas, sobre todo porque hablamos de situaciones que nos pueden poner al límite en la capacidad de respuesta. El triage, como todos sabemos, es la clasificación de víctimas, ¿sí? Es establecer prioridades, es determinar a quiénes vamos a evacuar primero, a quienes vamos a dar asistencia en forma temprana, a quienes pueden esperar, y el manejo del triage es algo muy importante en todos aquellos que participemos en este tipo de situaciones. Hay que conocer sobre triage, hay que ejercitarlo. El triage no se aprende teóricamente. Podemos dar clases magistrales sobre triage, pero si uno no lo ejercita, no lo practica, ¿sí? Es muy difícil que en una situación estresante podamos hacer un buen triage. Y el triage, el origen del triage se remonta hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Al varón Dominique Larey, médico de los ejércitos napoleónicos. Eh, Dominique Larey fue un médico cirujano, ¿sí? Que a fines del siglo XVIII, perdón, sí, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, entre otros aportes como la creación de la ambulancia volante para las intervenciones del ejército napoleónico, desarrolla las técnicas de triage que permitían clasificar a los soldados en el campo de batalla para poder hacer una evacuación temprana y no al final de la batalla como se hacía, sin importar el rango militar que tengan, y esto permitía aumentar la sobrevida de los soldados heridos en combate. Y el triage se compone de la evaluación de tres elementos. Uno son las lesiones que tengan las víctimas, los pacientes, eh, esas víctimas, las chances que tengan de sobrevida con esas lesiones y los recursos de los que dispongamos. Bien, eh, combinando estos tres elementos, el triage lo que busca es generar un orden y establecer una escala de prioridades para la atención. Hay triage primario, que es el que se hace en la zona de impacto, hay triage secundario, que se hace en las zonas de estabilización, en ciertas situaciones puntuales, hay un triage terciario que se hace a nivel hospitalario cuando llegan las víctimas. Es muy amplio el tema para tratarlo de esta forma. Es un lindo tema como para dedicarle el tiempo correspondiente, pero bueno, la idea acá es ver en forma superficial cuáles son las características básicas de las técnicas de triage. Y el triage se compone de dos cosas. Por un lado, el score o puntaje, que es con qué criterios vamos a clasificar a los pacientes. La idea es no hacerlo a ojo, sino hacerlo en base a criterios puntuales para la clasificación. ¿Sí? Y el otro elemento es el etiquetado o staging, que es el que nos va a permitir marcar a los pacientes para que en el desarrollo de esa respuesta sea mucho más rápida la atención, la evacuación. Con respecto a los scores, hay muchos scores, ¿sí? Y cuando empezamos a ver qué score tenemos para hacer triage, empiezan a marearnos un montón de números, un montón de variables fisiológicas, anatómicas, y empezamos a ver tablas, empezamos a ver numeritos, empezamos a ver sumatorias de puntajes para establecer una prioridad, empezamos a ver descripciones, y cuando llegamos a esto nos mareamos, ¿sí? Y la idea es que el triage no nos maree. Y la forma de hacer triage sea simple, sea sencilla, sea reproducible, ¿sí? Y cualquier persona entrenada en triage puede hacerlo en forma rápida, concreta, concisa, que es lo que necesitamos en ese momento. Dijo Leonardo da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación, ¿sí? Y es una gran verdad, hay que ir a lo simple, a lo sencillo, para poder hacer un buen triage. Voy a nombrarles solamente dos sistemáticas de triage. Una es el START y otra
es el SHORT, son sistemáticas muy sencillas que evalúan elementos puntuales y permiten el START al personal sanitario, hacer un triage rápido, inicial, un triage primario rápido, ¿sí? Y el SHORT al personal no médico, utilizado sobre todo por equipos de bomberos, también para hacer una evolución rápida, sin tanto tiempo dedicado, sobre todo en la zona de impacto, a clasificar víctimas para una rápida evacuación. ¿Sí? Y después viene el etiquetado. Como todos sabemos, clasificamos a los pacientes con colores. Cada color indica una prioridad. Sabemos que el rojo son las víctimas, los pacientes que máxima prioridad tienen para su atención y su evacuación, son aquellos pacientes críticos recuperables, ¿sí? Que se van a recuperar, pero sí reciben una atención pronta. Los pacientes amarillos, que no son críticos todavía, pero lo pueden ser en algún momento. En tercer lugar, aquellos pacientes críticos no recuperables, esos pacientes que seguramente, por más que reciban una atención rápida, pronta, certera y segura, se vayan a morir. En cuarto lugar, los pacientes verdes, que son aquellos pacientes que no presentan lesiones importantes y muchas veces pueden ser un estorbo en medio de una situación de este. Y por último, los muertos, que siempre quedan en el lugar, ¿sí? Quedan en el lugar hasta que nos ocupemos de todos los pacientes vivos, ¿no? Y bueno, después viene el staging, que es cómo etiquetamos, cómo marcamos a estos pacientes. Tenemos múltiples formas. Una son las tarjetas de papel, que las hemos empleado, a veces sirven, a veces no. ¿Sí? No hay un sistema de etiquetado que sea utilizable en todas las circunstancias que van a necesitar de un sistema, circunstancias que van a necesitar de otro. ¿Sí? Esta tarjeta se puede mojar y no servir más. Entonces, si estamos en una situación en la cual la tarjeta se puede arruinar por humedad, hay material sintético, ¿sí? Que puede servir. También pueden servir elementos luminosos, sobre todo si estamos en áreas abiertas de noche. Imagínense una situación como esta, donde podamos ver a la distancia luces de colores. ¿Bien? Y uno de los elementos que más resultados nos ha dado ha sido las pulseras de papel, ¿sí? Y después la utilización de lonas de colores en el piso también. Todos estos sistemas de etiquetado se adaptan a cada situación y como les decía, no hay uno que sea mejor que otro, sino que vamos a escoger lo que más se adapte a la situación que tenemos en cada momento. ¿Y quién debe realizar el triage? Lo ideal es que lo haga la persona con mayor experiencia, ¿sí? Que esa experiencia le permita hacer una clasificación certera, rápida. Bien, siempre tenemos que tratar que esto quede en las manos con más experiencia. Vamos a charlar rápido sobre una situación puntual que me va a permitir ejemplificar muchas de las cosas que tuvimos viendo hasta ahora. Es una situación real, ¿sí? 22 de febrero del año 2012, Buenos Aires, incidente ferroviario en la estación 11. ¿Sí? Llega una formación, no frena, impacta contra el andén. Fue alrededor de las 9 de la mañana, yo llego al lugar unos 20, 25 minutos posteriores a que se produjo el impacto y nos encontramos con esto, nos encontramos con un vagón de tren en el cual había cientos de personas atrapadas que realmente no podían liberarse hasta que no se desmontó uno de los laterales del tren, no se pudieron liberar y empezamos a hacer asistencia en ese lugar. Esa era la zona de impacto, los pacientes atrapados que necesitaban soporte vital durante el proceso de rescate. Es una situación muy compleja. El paciente todavía no fue rescatado y necesita soporte vital. A medida que iban, sí, recibiendo asistencia los pacientes que estaban en los vagones posteriores, que podían ser evacuados, iban siendo clasificados en un lugar y después se volvían a clasificar en lo que sería el área de estabilización, que se conformaba en el hall de la estación, ¿sí? Entonces en la zona de impacto, triage y soporte vital, luego la evacuación y el manejo médico definitivo. En la zona de impacto, ¿qué hacíamos? Búsqueda y rescate, no lo hacíamos nosotros, lo hacían los equipos de rescate, nosotros hacíamos triage, estabilizábamos, ¿sí? Y se transportaban los pacientes a la zona de estabilización. ¿Quiénes interveníamos ahí? Los grupos de búsqueda y rescate, el componente médico y una coordinación operativa que manejaba toda la situación. Posteriormente, en el hall de la estación se estableció la zona de estabilización y coordinación,
se hacía un segundo triage, se observaban los heridos, ¿sí? Se estabilizaban las víctimas para un posterior traslado y se comenzaba con el registro de las víctimas. Esto es algo muy importante. Ese día, entre las 13 y las 14 horas, ya tenemos las listas definitivas de cada uno de las víctimas, cómo estaban, dónde estaban, sus datos filiatorios, y ya el sistema se empezaba a poner en contacto con los familiares. Esto realmente fue algo muy valioso. Y cuando vamos a los esquemas de trabajo, de situaciones estos esquemas que nos encontramos en los libros, en las charlas, en las clases, ¿sí? Después de este incidente pudimos tomar un esquema de esto y poner puntualmente qué fue lo que hicimos en cada uno de los lugares, cada una de las etapas de la atención, y realmente esto pareció un simulacro. Cuando lo vemos a distancia y vemos una foto como esta, la verdad que decimos, esto fue un simulacro, no, fue una situación real. Y quiero destacar en esta foto, fíjense algo, no hay, no hay curiosos en esta foto. Vemos a la derecha está la estación 11, a la izquierda la Plaza Miserere, esas eran las ambulancias que llegaban, se iban, ¿sí? Y no hay curiosos en el lugar. Esto fue un trabajo coordinado con la policía que fue magnífico, y con el tiempo el sistema ha ido aprendiendo a trabajar hasta que llegamos a estos resultados que son magníficos, porque los intervinientes pueden trabajar bien, cómodos, hacer su trabajo, no hay voluntariosos, no hay curiosos, no hay gente que estorbe, y esto se refleja después en los resultados posteriores. Las evacuaciones se hicieron de dos formas, por tierra y por aire. Y acá lo que quiero mostrar es que la mayor cantidad de los pacientes evacuados por tierra en ambulancias del SAME han sido evacuados a los tres hospitales más cercanos a la estación 11. Hospital Fernández, Argerich y Ramos Mejía. Perdón, y Hospital Rivadavia también. Ahí fue la mayor cantidad de pacientes. Pacientes que llegaron por sus propios medios, pacientes que llegaron en taxi, pacientes que llegaron trasladados por las primeras ambulancias que concurrieron al lugar. ¿Qué pasó con esas guardias? ¿Qué pasó con esos hospitales? Se vieron desbordados inicialmente, ¿sí? El Hospital Rivadavia recibió 120 pacientes en 2 horas. Imagínense lo que es para una guardia recibir 120 pacientes en 2 horas. A medida que se iban saturando esas guardias, los pacientes iban siendo evacuados a los hospitales más lejanos, ¿sí? Pero hay una particularidad. Había dos hospitales que eran los más lejanos, que eran Santoyani y Piroano, que eran los que habían recibido la menor cantidad de pacientes. Eran guardias tranquilas, donde el personal estaba pudiendo ver por televisión qué es lo que pasaba en la estación 11, ¿sí? Eran guardias que no habían alterado su dinámica diaria. Y fueron las guardias, fueron los hospitales a los cuales hemos derivado los pacientes más complejos, los pacientes críticos, y fueron evacuados en helicóptero, ¿sí? Unos 8 minutos aproximadamente de vuelo permitía poner a un paciente de estación 11 en el Hospital Santoyani o Pirovano. ¿Y qué permitió eso? Poner a los pacientes más graves, a los pacientes críticos, en las guardias más tranquilas, las guardias que le podían dar la mejor atención. De esta forma se trasladaron 5 pacientes al Hospital Pirovano y 13 al Hospital Santoyani, con 2 helicópteros. Bien, entonces esto nos permite ver que cuando un sistema funciona coordinadamente, pueden ser los hospitales que reciban los pacientes críticos aquellos que están más lejos, ¿sí? Y este es el resultado de la evaluación de los recursos con los que contamos. Esta es la imagen final. Y esta imagen que aparece después aparece en un medio, y la verdad que la tomamos porque fue un registro de un momento muy importante, que fue el debriefing, cuando una vez que evacuamos a la última víctima, esta reunión, esta foto de esta reunión representa ese momento tan importante que es el debriefing, que es la evaluación final, ¿sí? Sobre todo lo que sucedió. Y es el punto inicial, obviamente, para un trabajo posterior importante para fortalecer la labor del equipo. Y es importante esto, reunirnos, evaluar, ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué hay que mejorar. Bien, y hablábamos antes de cuáles son el tipo de víctimas que tenemos en incidentes con víctimas múltiples. Veíamos que había víctimas primarias, víctimas secundarias, y que había demandas crónicas no resueltas muchas veces. Y para hablar de demandas crónicas no resueltas tenemos que remontarnos a desastres grandes, de gran magnitud.
y que habitualmente se dan en zonas muy relegadas del mundo, zonas pobres, zonas excluidas, ¿sí? Y donde se combina todo esto, dando obviamente este tipo estas tres tipos de víctimas que venimos a describir. Y les quiero mostrar un ejemplo de una situación de muy gran magnitud, para que vean cómo, ¿sí? Estas fases de atención se replican también en situaciones pequeñas, en situaciones de muy gran magnitud. Bien, y hablamos habitualmente de estas situaciones de gran magnitud de fenómenos naturales. ¿Sí? América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a desastres naturales en el mundo, dando millones de personas afectadas todos los años. Y este ejemplo se da en la nación, en el país más pobre de América Latina, que es Haití, está entre los países más pobres del mundo. Imagínense cuando se combina toda esta vulnerabilidad con un desastre natural. El resultado puede ser muy complicado, ¿sí? Entonces, esos riesgos, ¿sí? Están determinados por la exposición y la vulnerabilidad, como veíamos antes. Pero imagínense la vulnerabilidad que tiene una sociedad como esta, ¿sí? Cuando se da un terremoto, por ejemplo. Esto fue lo que sucedió el 14 de agosto del año 2021, ¿sí? En la provincia de Naipes, en el oeste de la isla la Española, en el oeste de Haití. Se da un terremoto de 7,2 grados el 14 de agosto. Se ven afectadas en 100 kilómetros a la redonda más de 2 millones de personas, ¿sí? En el radio de 10 kilómetros del epicentro, 64.000 personas afectadas. Son números realmente muy importantes y nos dan la pauta de que va a haber gran cantidad de víctimas, que esto va a ser realmente un desastre, sobre todo en un país como Haití. Y obviamente el Ministerio de Planificación y Cooperación acepta la asistencia internacional ofrecida. ¿Sí? Los países ofrecen asistencia, Haití la acepta y dice: ¿qué es lo que requiero yo? ¿Qué es lo que necesito? Necesito equipos médicos de emergencia, con personal médico, necesito poder potabilizar agua, alimentos seguros, asistencia nutricional, insumos, logística, necesito poder establecer telecomunicaciones, sistemas de saneamiento, manejo de residuos y cadáveres, prevención en seguridad. Entonces, esto es todo lo que Haití dice: necesito esto, y los países empiezan a colaborar. Bien, y en el marco de esta respuesta vemos, ¿sí? Que en incidentes de este tipo, los recursos locales son los que atienden la mayor cantidad de víctimas en forma inicial, porque en las primeras 24 o 48 horas no llega la asistencia internacional. Bien, entonces las primeras víctimas, que son las que más chances de sobrevida van a tener, son las que tienen que resolverse con los recursos locales, y el problema viene cuando no hay recursos locales. Bien, para 4 días después, para el 18 de agosto, teníamos 2 millones de personas afectadas, más de 2.000 muertos, más de 12.000 heridos y más de 300 personas desaparecidas. Imagínense la magnitud de esta situación. Es así como Argentina, en el contexto de un acuerdo bilateral para cooperación y asistencia humanitaria con Haití, a través de la Comisión Cascos Blancos de Cancillería Argentina, ofrece la ayuda, ¿sí? Y ofrece desplegar un EMT, un equipo de emergencias médicas tipo 1 fijo, para desplegarse en el terreno. Es así como se moviliza funcionarios, un jefe de misión, 9 médicos, una obstétrica, 3 enfermeros y 8 logistas. El 21 de agosto partimos rumbo a Haití, a la localidad de Coray, en una movilización coordinada por la Fuerza Aérea. Arribamos al día siguiente a Coray, y esto fue lo que nos encontramos, ¿sí? Una ciudad chica con un impacto importante, ¿sí? De destrucción por el terremoto, donde teníamos un hospital sin capacidad de respuesta. Ahí vemos en las fotos lo que era el quirófano, que por suerte no requirió gran despliegue para ponerlo en condiciones, y en pocos días pudimos poner el quirófano en condiciones para operar, pero no estaban dadas las condiciones. Entonces acá están lo que hablábamos antes: las víctimas primarias, que son aquellos heridos directos por el terremoto; las víctimas secundarias, que eran todas aquellas personas que necesitaban de hospital, ¿sí? Por X motivos, por una apendicitis, por un embarazo, por una neumonía, por una fractura, y no había hospital. Y después venía la demanda desatendida crónica,
¿sí? Imagínense, para un lugar como este, con la pobreza y la falta de recursos, que de pronto lleguen equipos médicos de diferentes lugares del mundo, sí es la oportunidad para que alguien vea el sarpullido del nene, ¿sí? O los controles de presión de alguien, o esas lesiones crónicas que ningún médico había evaluado nunca. Entonces aparece esa demanda espontánea crónica desatendida. ¿Bien? Y así es como se hacen atenciones traumatológicas, pediátricas, se evacúan pacientes traumatizados como este muchacho de 18 años, Wilson, llega al lugar donde estábamos una semana después del terremoto con una fractura expuesta del fémur izquierdo. Imagínense lo que es eso, una semana con una fractura del fémur izquierdo y que consigue asistencia 7 días después. ¿Sí? Las capacidades de recuperarse de estos pacientes realmente se ven muy afectadas en este contexto. ¿Sí? Paciente que tuvo que ser derivado, trasladado a un hospital donde puedan operarlo. Bien, lunes 6 de septiembre, replegamos la misión y volvimos a Argentina. Esto es un ejemplo de una situación en la cual se presentan todos los tipos de víctimas primarias, secundarias, demandas insatisfechas, ¿sí? Donde todo lo que se pueda hacer va a ser insuficiente y estamos hablando de asistencia internacional, movilización de múltiples equipos. Es un ejemplo, ¿sí? De cómo la planificación y la preparación no siempre alcanzan, ¿sí? Y siempre hay que pensar que ante situaciones de este tipo nos vamos a quedar cortos. ¿Y por casa cómo andábamos? Hablábamos antes de los riesgos locales que tenemos, ¿sí? En nuestras comunidades, en nuestros medios, ¿sí? Situaciones que tenemos que tener o pensar como posibles eh, eventos que nos puedan dar víctimas múltiples, ¿sí? A nivel local. Volvamos a hablar de lo mismo, de riesgo, ciclo de manejo, ¿sí? Del riesgo. Y tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros en nuestra comunidad. Y lo que necesitamos hacer es planificar, ¿sí? Es prepararnos desde la planificación, desde pensar qué nos puede pasar, ¿sí? Y si nos va a pasar algo va a ser muy grave, trabajemos con hipótesis de máximas y pensemos en todo aquello que vamos a necesitar. Desde mapas de riesgo, plan de contingencia, trabajo en equipo, capacitación, simulacros, alerta temprana, ¿sí? Y cuando hablamos mapas de riesgo, tenemos que pensar qué nos puede suceder, ¿sí? Riesgos climáticos, eventos deportivos, situaciones vinculadas al transporte, a las industrias, a las concentraciones masivas de gente, incidentes con fuego, con químicos. Todas estas cuestiones nos pueden suceder a nuestras comunidades, ¿sí? Que vamos a necesitar tener un plan de contingencia, hay que trabajar con un plan de contingencia. Hay que pensar en eventos internos y externos, ¿sí? Al lugar desde el cual planteemos un plan de contingencia. Por ejemplo, un hospital. ¿Cuál puede ser un evento interno? Que tengamos un incendio dentro del hospital, que el hospital quede no operativo porque se quedó sin energía eléctrica, ¿sí? Y eso va a poner en riesgo la funcionalidad del hospital, ¿sí? O podemos tener eventos externos, que sean múltiples víctimas que lleguen a ese hospital y ese hospital no tenga capacidad para darle respuesta. Trabajar sobre un sistema de comando de incidentes, ¿sí? Tener planeado previamente de cómo se van a tomar las decisiones, quiénes van a tomar las decisiones, quiénes van a ejercer el comando ante una situación de esas, los sistemas de alerta temprana, cómo nos vamos a comunicar con todos los intervinientes en este tipo de incidentes, comunicaciones internas y externas, como decíamos antes, ¿sí? Comunicarnos entre los equipos y comunicar hacia afuera, a la comunidad, a través de los medios de comunicación, la gestión de la energía, de los insumos, ¿bien? Evaluación de recursos, saber qué tenemos en cuanto a recursos materiales, tecnológicos, la gestión de stocks, las provisiones de emergencia, cuando tenemos una situación crítica, cómo nos vamos a proveer de aquellos recursos que necesitemos, proveedores, logística y cadenas de suministro, ¿sí? No podemos depender más de la solidaridad, no podemos depender más de las donaciones. No puede ser que hoy, año 2025, se inunde una ciudad en la Argentina y haga falta salir a pedir colchones donados, ¿sí? Para los evacuados y que eso no haya sido previsto, que un Estado no pueda prever, ¿sí? Disponer de 10.000, 15.000, 20.000 colchones para el día que suceda algo. Ya no son eventos fortuitos, aislados, ¿sí? Las emergencias climáticas, hidrometeorológicas son cada vez más frecuentes, por ejemplo. Entonces tenemos que prever estas cosas.
trabajo en equipo interinstitucional. Tenemos que conocernos entre todos los que vamos a participar en este tipo de eventos. Atención médica prehospitalaria, atención médica hospitalaria, equipos de bomberos, equipos de rescate, protección civil, policía, todos los intervinientes tenemos que conocernos de antemano, ¿sí? No es bueno conocerse durante el evento. Lo bueno es que nos encontremos durante el evento y ya nos conozcamos, ¿sí? Obviamente recurrir a la capacitación continua y capacitación interinstitucional también, trabajar en conjunto, capacitarnos junto con bomberos, con protección civil, ¿sí? La realización de simulacros. Los simulacros permiten, ¿sí?, identificar qué es lo que nos falta, ¿sí? Cuando evaluamos un simulacro, no evaluamos lo bien que salió, lo bien que hicimos las cosas, no. El valor del simulacro es lograr identificar todo lo que nos falta, ¿sí?, para estar bien preparados. Bueno, aquí vamos terminando con esto. Creo que este esquema resume la forma en la que tenemos que mirar hacia adelante. Hay que pensar en una estructura de análisis desde el FODA, analizar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, el entorno, las oportunidades que nos presenta y las amenazas, ¿sí? Y este esquema de trabajo FODA va a ser que nos permita a nivel local, a nivel comunitario, poder empezar a pensar en planificar y en prepararnos para incidentes con víctimas múltiples. Una frase de Peter Drucker: la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones del presente. Bien, con esto concluyo. Les agradezco a todos por la atención. Bueno, Emilio, muy buena tu exposición, como siempre. Me debes esas 2 diapositivas que quedaste ya en allá en Mendoza, mándamela. Espero que cumplas esta vez. Y simplemente queda abierta a ver si alguno tiene alguna pregunta para hacerle al doctor Emilio Scarinci, que si bien no es de Médicos Sin Frontera, yo sabía que había participado en algo por el estilo y que fue casco blanco, pero bueno, son confusiones nomás que uno tiene a veces en esta cabeza. Yo simplemente lo que acaba de darnos Emilio es algo muy, muy importante y que creo que nos tiene que quedar como concepto, que es empezar a prepararnos en nuestras comunidades, chicas, medianas, grandes, empezar a prepararnos, trabajar en conjunto, no mirarnos el ombligo, como se dice vulgarmente, sino mirar el conjunto, mirar el todo. Tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de que estas cosas no puedan tomarnos como de sorpresa, ¿no es cierto? Ya nos pueden tomarnos de sorpresa. Por eso, bueno, Emilio está abierto a las preguntas que ustedes quieran hacerlas, ¿no es cierto?, por cualquier vía y demás. Acá preguntan un plan de emergencias para el nuevo hospital de Rafaela, doctor. Bueno, que Bueno, vos eso es algo que habrá que trabajar a nivel hospitalario. Obviamente, todos los hospitales necesitan un plan de contingencia y trabajar sobre esto, ¿sí? Sobre qué vamos a hacer cuando situaciones de este tipo se nos presenten. Acá el doctor Villavicencio de Rosario nos te está diciendo muy buena exposición, gracias por la invitación. Hay que proponerle la integración con la Sociedad Santafesina de Medicina de Emergencia y Desastre. Obviamente el doctor Emilio Scarinci va a aportar para la Asociación Santafesina de Emergencia y Desastre la reciente formación y a partir de ahí organizar muchos de estos tipos de eventos, ¿sí? Elena Capucci, gracias Elena por participar. Bueno, gracias doctor Sánchez Guerra por participar. El doctor es director del Hospital Iturraspe de Santa Fe y siempre un colaborador de entre todo este tipo de cosas. Doctor, el doctor Sí, Arturo Serrano pidió la palabra. ¿Le parece habilitarle el audio? sí, habilítela. Buenas noches, doctor. Puede hablar. Buenas noches. Excelente
la disertación clarísimo y cuando la iba diciendo iba acordándome de montones de situaciones que me pasaron. Por 35 años fui único médico en Santo Domingo y teníamos una casuística elevadísima de accidentes en la ruta. Se destruían, ahora está un poco mejor porque arreglaron un poco la ruta, pero catástrofe o desastre me pasó en muchas situaciones porque superaban la capacidad instalada y el único recurso que había que era yo. Entonces, armamos todo un plan de contingencia y nos fuimos de mambo, porque en realidad hasta pensábamos que podía caer un avión, que es una posibilidad, porque hay aviones, si bien no hay líneas aéreas que pasan por aquí, por este cielo, pero sí hay aviones fumigadores que si caen en una escuela o en algún lugar, dejan un montón de problemas. Así que en función de todo eso, relevamos recursos y bueno, sabíamos dónde, porque del error que aprendimos, muchos accidentes que no podíamos extricar a las víctimas del vehículo, teníamos que utilizar sierras, porque los bomberos llegaban 2 horas después del siniestro, porque no hay cuerpos de bomberos cercanos. Así que eso también hay que pensarlo. Las comunidades pequeñas estamos absolutamente desprotegidos de toda esa parafernalia que pueden llegar a tener en los lugares centrales, ¿no? Sí, Comentarios. doctor. Sí, tal cual. Este concepto es muy importante, doctor Serrano. Un incidente vial con 3 víctimas puede ser un desastre para un lugar que no tenga capacidad para darle respuesta, o puede ser una atención más de lo cotidiano para un hospital de una gran ciudad. ¿Sí? No depende de la cantidad de víctimas, como dice usted, depende de los recursos que tengamos para responder. Y obviamente, siempre lo que decía usted me hace acordar de lo que hablábamos antes, hipótesis de máximo. ¿Se puede caer un avión? Sí, claro, se puede caer un avión. ¿Y qué hacen desde Santo Domingo cuando se cae un avión? Y está perfecto pensar en eso, planificar en hipótesis de máximo. Volviendo un poco a lo que decía el doctor Serrano de muchas cosas, de muchos años, a mí me tocó siendo residente de segundo año 1978, ser el receptor de las víctimas que hubo en el accidente ferroviario de Sá Pereira, pero no había tantas ambulancias como pudimos ver acá en la estación 11, sino que eran apenas 3, 4, 5 ambulancias las que iban y venían a una distancia de aproximadamente 1 hora y media, casi 2 horas de la ciudad de Santa Fe, y estaba todo en el medio del campo. O sea, fue un febrero también del año 1978 y no existía todavía lo que era la separación de víctimas, las víctimas por colores, el manejo de víctimas múltiples. No existía todavía en la ciudad, ni siquiera en el hospital donde yo estaba, el manejo del trauma, o sea, el concepto sistematizado del manejo del trauma. Pero dentro de todo se trabajó bastante y yo recuerdo que venían en la ambulancia, venían hasta 10 personas, ¿no? 10 pacientes, uno arriba del otro, obviamente, el que venía abajo venía con la de perder, obviamente. Pero son situaciones a veces extremas que se dan. Pero insisto, y habiendo conocido un poco la provincia, desde que estuve en la zona, en el área de protección civil, creo que es más fácil el manejo en las localidades chicas, poder juntarse en las localidades chicas los que tienen que decidir, bomberos, policía, salud, etcétera, para poder organizarte ante eventos, ¿no es cierto? Y que no lo superen. Eso es preparación, eso es fundamental y eso es preparación. No importa los recursos, a lo mejor los recursos van a ser escasos siempre. Me refiero a los recursos materiales, pero sí tiene que existir los recursos humanos y eso se debe preparar, a eso hay que ponerle mucho énfasis en lo que es la preparación. Fin. Bueno, la idea es que se lleven un poco de curiosidad, ¿no? Eh, sobre qué hacer a nivel local, cada uno en su comunidad y de su lugar de trabajo,
pensando en este tipo de eventos que pueden ser muy chiquitos y generar muchos inconvenientes, ¿sí? Y que pensemos a futuro, en planificación, en preparación, ¿sí? Para dar la mejor respuesta posible. Les agradezco a todos la participación. Si alguien tiene alguna Sí, pregunta más. yo quiero algo más, agradecer la presencia del doctor Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de la provincia, ¿no es cierto?, que ha estado eh, presente en la reunión y que le ha parecido muy buena la disertación, Emilio. O sea que desde ya, gracias Marcos por haber estado y, y bueno, un abrazo. Nada más. Gracias a todos. Hasta luego, doctor. Buenas Carísima, noches. dame la diapositiva esa que te pedí, ¿eh? No sea pijotero. Ahora. Sí, ahora. Mirá que no vas a venir a Santa Fe, no te voy a llevar a Escalantito. Bueno, Bueno, ¿listo? ¿Salimos? damos por ¿Salimos? concluido. Listo. Buenas noches a todos.